Bien, Magíster, buenas tardes. Somos el grupo Albert Einstein y en esta oportunidad le hablaremos sobre la Biblia, exactamente los capítulos Josué, Jueces, Ruth, libro primero y segundo de Samuel. Los integrantes somos Almer Cuarrieta, Aldair, Arias Grados Yardel y mi persona Bernachea Monago Mike. Empezaremos con Josué. Vamos a analizar un poco de, por ejemplo, aquí al inicio, ¿quién escribió el libro? Lo escribió Josué. Es posible que la parte final sobre el funeral de Josué lo haya escrito el sacerdote Eleazar, hijo de Aarón. También nos preguntamos cuándo fue escrito. Pues probablemente fue escrito alrededor del año 1390 a.C. ¿A quién fue escrito? A los sacerdotes, Israel, extranjeros y a nosotros. ¿De dónde fue escrito? Testigo ocular en los lugares nombrados. Bien, también veremos el método histórico, es decir, el contexto histórico donde se escribió esto. Y pues el libro de Josué lleva ese nombre en honor de uno de los dos espías que más tarde llegó a ser el sucesor de Moisés. Josué condujo a los israelitas en el cruce del Jordán, atacó y conquistó a los cananitas y dividió la tierra entre sus seguidores. Los capítulos que siguen contienen un discurso de Josué en el cual llevan al pueblo a normas elevadas de conducta personal, amonestándolos a honrar a Dios. Y bien, aquí tenemos otras características que pertenecen al análisis de Josué, como por ejemplo que es un género literario de histórico. La idea principal del libro: conquistar la tierra prometida de Israel, siendo instrumento de juicio de un total de más de 1.000.000 de personas. Josué y Caleb fueron los únicos que salieron de Egipto. Bueno, y también tenemos el tema que es la conquista, promesas de Dios, guerra santa, cobertura histórica desde el principio de la conquista hasta la muerte de Josué. Y aquí tenemos el mensaje de esta parte de la Biblia que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vaya. Otro de ellos es que recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Bien, ahora seguiremos con otra parte que es acerca de los jueces. Fue escrito por Samuel y fue escrito en 1050 a 1004 a.C. y fue escrito para Israel y las futuras generaciones y para nosotros. Y fue escrito en Jerusalén. También tenemos su contexto histórico, en la que Jueces narra la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Samuel, este periodo durante el cual el pueblo desobedeció y se alejó de Dios repentinamente, lo cual se convirtió en uno de los tiempos más oscuros de su historia, cuando ellos se arrepentían de sus pecados y se volvían a Dios. Él levantaba líderes llamados jueces, quienes los libraban de sus enemigos. Tenemos que esto es una parte de género narrativo histórico. Y también tenemos como tema la apostasía, opresión, arrepentimiento y restauración. Y aquí también vamos a tener algunos mensajes de esta parte de la Biblia, que dice: el poder de Dios no tiene límite. Él puede convertir el cauce del río seco en un torrente furioso. Además, nos dice: entonces Manoah imploró al Señor y dijo: oh Señor, te ruego que aquel nombre de Dios que enviaste venga de nuevo a nosotros y nos enseñe de lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del libro de Ruth, y en su método histórico tenemos que es un libro que narra la historia, ¿no?, de un hombre llamado
llamado Emile, Elimelech, un hombre que vivía en Belén, y luego emigró al país de Moab, ¿no? Junto con su esposa Noemí y sus hijos también, Kelión y Malón. Bueno, pasa el tiempo y Emilec muere, ¿no? Y sus hijos se logran casar con dos señoritas llamadas Orfa y Ruth. Pasa el tiempo también y estos dos hijos también mueren, por lo que Noemí y Ruth se ven obligadas a volver a Belén. Cuando están en Belén, Ruth conoce a Boz, que es un primo de Elimelech, y de este fruto sale un hijo llamado Obed, que en el futuro es abuelo de David. En el análisis tenemos que el libro fue escrito por Samuel, aunque otras partes detallan que es anónimo, porque no está exacto. También es considerado un libro tardío, ya que el libro se escribió en el siglo IV antes de Cristo. Y más que nada este libro está dirigido a las generaciones futuras para que puedan comprender el amor y también la fidelidad de Dios hacia su pueblo. El hecho de no tener el autor pues hace que su procedencia sea inexacta y no sepamos exactamente de dónde es. En el método literario tenemos que es de género narrativo, en específico histórico, y el tema principal, como ya hemos visto, habla de una mujer llamada Ruth, el cual en este caso es el personaje principal. Su propósito es de demostrar que había la bondad y la fidelidad de Dios, ¿no? en Israel durante un periodo oscuro, cruel y también desenfrenado de los jueces. Los temas que vamos a tratar en este libro son la lealtad, el redentor y el contraste. Y el énfasis nos dice que la vida se da, ¿no? como la vida cotidiana en una villa que permanece fiel a Jehová durante un tiempo de los jueces. El mensaje que hemos recopilado es: no ruegues que te deje, que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y esto lo encontramos en el libro de Ruth, en el capítulo 1 y el versículo 16. Bien, continuando, yo les voy a explicar acerca de dos libros de la Biblia, que son primero de Samuel y también la segunda de Samuel. Método crítico. ¿Quién escribió el libro primero de Samuel? Según la tradición judía, es el mismo Samuel el que escribió este libro, tanto el primero y la segunda de Samuel. Y el resto lo escribieron los videntes Natán y Gad. Fue escrito alrededor de 1070 a.C. al 1012 a.C. Fue escrito al pueblo de Israel y fue escrito en Palestina. Método histórico. Bien, en este libro, lo que es Primera de Samuel, mayormente contiene la historia de Israel, desde el fin de la época de los jueces hasta la caída de combate del rey de Saúl, sus hijos frente a los filisteos. Y en este libro generalmente se destacan lo que son tres personajes, los cuales son Samuel, Saúl y David. Bien, aquí tenemos un mensaje que nos dice que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe y Él pesa y juzga lo que hacemos.
Dios debilita a los poderosos y reviste de poder a los débiles. Esto está ubicado, esta frase, en 1 Samuel, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Como les venía diciendo, también el libro de 2 Samuel tiene el mismo autor o en este caso autores, que en el libro de la 1 Samuel. Como les dije, fue Samuel y también Natán y Gad. Fue escrito en la misma fecha, también en 1012 y 970 a.C. Fue escrito, como les dije, al pueblo de Israel, y también fue escrito en Palestina, la 2 Samuel. Método histórico de la 2 Samuel. Cuenta la historia de Israel a partir de la muerte de Saúl. Eso es un hecho que sucede en la 1 Samuel, y a partir desde este episodio es donde empieza lo que es la 2 Samuel, y a partir de ello se da lo que es el reinado de David. En otras palabras, abarca con su libro hermano el periodo que va desde el establecimiento de una monarquía formal hasta el fin del gobierno de David. Y tenemos otro mensaje que pertenece a la 2 Samuel, que dice: Dios es perfecto su camino, la palabra de Jehová purificada, escudo es de todos los que en él esperan. Esto está ubicado en el capítulo 22, versículo 31. Y aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas que hemos considerado para recopilar toda esta información. Y eso sería todo de parte de nuestro grupo Albert Einstein. Gracias.